En la definición que comúnmente utilizamos de ciberseguridad se entiende la seguridad informática como el conjunto de herramientas y estrategias que intentan asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. Los datos son, por lo tanto, el eje central de nuestro sector y también los protagonistas de la entrevista de hoy, en la que nos encontramos con una de las caras más conocidas del sector de la ciberseguridad en España, Enrique Serrano. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Un placer tenerte de nuevo con nosotros y la primera pregunta no puede ser otra que ¿cómo podemos mejorar la protección de los datos? Bueno, pues la protección de los datos a mí me gusta mirarla desde una perspectiva no solamente de normativa, que es lo que se suele hablar más, de protección de datos, la Ley Europea de Protección de Datos, sino ir un poquito más allá. Es decir, además de temas regulatorios y de temas legales, ¿qué más podemos hacer también a nivel técnico? Y en esto me refiero desde cómo cifrar bien X información que vamos a almacenar o a transmitir, digamos, incluir software en nuestra empresa también relacionada con la protección de datos. De hecho, hay diferentes normativas que te exigen saber qué dato exactamente ha sido manipulado, por qué persona, en qué momento, sea un registro de auditoría, de tal manera que ya la protección de datos no solamente es el tener en cuenta los datos de manera legal, sino también incluir herramientas o metodologías que permitan luego auditar, trazar qué ha ocurrido, ir un pasito más allá con una posible, pues, por ejemplo, investigación, con un ransomware, con todas estas cosas que vemos en el mercado y, digamos eso, pasar de un mundo que es muy comúnmente conocido como algo muy legal a un mundo un poquito más práctico y más técnico. Ya me has nombrado alguno de esos ataques que vemos habitualmente, prácticamente de forma semanal o diaria, pero dime, ¿cuáles son los ataques que más afectan a esta protección, a esta seguridad de los datos? Sí, ahora mismo lo que más está de moda es el tema del ransomware, porque si nos ponemos un poco técnicos, es un ataque muy sencillo en el fondo. O sea, los malos ni siquiera les hace falta robarte el dato, simplemente tú tienes tu dato, solo que no puedes acceder a él y te piden un rescate para poder recuperarlo, ¿no? Entonces, yo lo que más estoy viendo últimamente es tema ransomware y una novedad que estoy viendo en los últimos meses es que antiguamente era como yo te decía, oye, te infecto, te hago que tu dato sea inaccesible, te pido un rescate y te lo devuelvo o no. ¿Vale? Ahora, ¿qué ha cambiado? Que mientras yo te voy robando el dato, si tengo tiempo, ya de paso me lo llevo, ya que estoy. Entonces ya te puedo extorsionar de dos maneras diferentes. Una para que tú accedas al dato y otra para que yo no lo publique o hasta que yo quiera, en teoría, borrarlo. Por eso estoy viendo que esa novedad es una cosa bastante interesante, que ya los malos también, además de cifrar el dato, lo roban y te extorsionan doblemente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que más estoy viendo. Y como siempre, el humano es el que suele cometer el error. O sea, hay empresas que tienen un montón de inversión realizada en ciberseguridad y en concreto en protección de datos, que si luego el humano no sabe hacerlo bien o a veces no es que no sepa, ¿no? Sino que dice, oye, yo es que vi una cosa que parecía legítima, una factura que yo pensaba que era correcta, al final podemos cometer errores todos, cuantos menos mejor obviamente, pero los malos lo saben. Entonces van a por el humano, con un clic que un empleado haga, quizá toda la compañía puede ser comprometida. Sí, al final se están aprovechando también de eso y tú nombrabas el ransomware, déjame que nombre yo otro, el phishing, a veces unidos incluso. Se están aprovechando mucho en cuanto a la ingeniería social de este tipo de ataques que son cada vez más creíbles. Hace años veíamos phishing con faltas de ortografía, en los que aparecía el hueco en vez de tu nombre. Ahora ese phishing, que ya no solo afecta a ordenadores, también a dispositivos móviles, etcétera, etcétera, es cada vez más difícil de detectar. Sí, no, total, es más difícil de detectar y hay una cosa interesante que, por ejemplo, está ocurriendo ahora en España mucho, un ciberataque, no sé si novedoso, pero muy actual, que cuando llega una campaña de phishing ya damos por hecho que viene con tu nombre y apellidos, o sea, ya no es que sea hola estimado usuario, sino hola, tal, y además te enseñan algún dato que en teoría solo tú sabes. Por ejemplo, estoy viendo ahora un ataque que me han llamado muchas veces gente muy preocupada porque dicen, oye, me han hackeado el correo, me están pidiendo mis credenciales a través de un phishing, que yo sé que es phishing, pero claro, me están mostrando mi contraseña y como prueba de que me han hackeado de verdad. Entonces ya estamos hablando también de phishing o extorsión o engaño, fraude, porque te dicen, oye, te estoy espiando por la cámara del ordenador o del móvil porque te he hackeado y la prueba de ello es esta contraseña que es tuya. Por eso, si no quieres que comparte imágenes íntimas tuyas, por ejemplo, paga y no lo haré, ¿no? ¿Qué ocurre? Esa contraseña a veces la sacan de fugas de datos que hay de grandes empresas. Hemos visto hace poco, bueno, hay muchas conocidas americanas redes sociales que han perdido cientos de millones de correos electrónicos, contraseñas, direcciones. ¿Qué ocurre? Los malos van a la dark web, encuentran usuario, contraseña y dirección. Es muy fácil hacer un phishing diciendo, hola, fulanito, sé que vives aquí, sé que esta es tu contraseña porque te he hackeado, págame, o entra en tu banco y haz esto y lo otro, ¿no? Entonces, el phishing está como evolucionando ya a formas nuevas de fraude o de extorsión con datos que hay en la dark web que pensamos que nos los han robado y no.
Es que están publicados directamente. Claro, nos lo robaron en un momento dado, pero no es ese cibercriminal que en ese momento tiene todos nuestros datos, sino que se aprovecha de todo lo que hay ya en la red y que muchos desconocemos para llevar a cabo un nuevo ataque. Y de hecho, es cuando hablamos también de temas de cadena de suministro o cuando hablamos de un tercero, porque aunque tú protejas tus datos muy bien, aunque tú tengas tu contraseña robusta, te preocupes por ella, si luego tu proveedor lo pierde, es que estás igual de perdido. Sí, precisamente esa era la siguiente pregunta. Es relativamente fácil proteger los datos que tienes en tu propia red, pero ¿qué ocurre con todo ese teletrabajo, todos esos terceros de los que hablabas, cuando el dato no lo tengo yo y no sé dónde está? ¿Qué puedo hacer para protegerlo? Claro, a mí en primer lugar siempre me gusta compartir la menor información posible. O sea, hay veces que hay herramientas de single sign-on o de federación de identidades, hay diferentes términos muy concretos y técnicos de protección de datos, o de temas de datos, mejor dicho. Pero claro, cuanto menos compartas, mejor. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una herramienta que te conecte todos estos usuarios con esta base de datos y ya está? ¿O decir, no, vamos a mi base de datos y solamente los campos que voy a utilizar los voy a compartir, no todo el objeto usuario, por ejemplo? O sea, podemos ir a más bajo nivel, pero suele generar más trabajo, ¿no? O compartir exclusivamente lo que haga falta y luego posteriormente borrarlo cuando haya terminado. O sea, al final, unas buenas prácticas de protección de datos suelen ser más tediosas, pero obviamente mucho más seguras. Por eso yo siempre comparo la seguridad y la comodidad y a nivel de dato igual. ¿Qué ocurre? A nivel de datos suele ser incluso muy caro. O sea, hay herramientas que no son tan accesibles para todo el mundo de protección de datos que te permiten, pues esto, justo ya. Registro de auditoría, quién ha accedido, cómo, cifro el dato, los pseudonimizo, ¿no? O sea, estos conceptos que te exigen muchas normativas, a veces no es tan sencillo llevarlos a cabo o es sencillo pero requiere muchas horas de trabajo y esfuerzo, ¿no? Es complejo luego llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cuál es para ti el mayor reto al que nos enfrentamos a día de hoy para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos? A mí las personas, siempre lo diré. O sea, las personas es la clave. Empieza ya a ser algo que la gente más conoce, pero es que tengo amigos muy técnicos que me han llamado porque han caído en una trampa. Entonces, yo vivo muy paranoico, siempre evaluando todo, pero cualquiera podemos caer en cualquier momento. Entonces, hay veces que se culpa mucho al usuario que no ha querido formarse, o fíjate, ¿cómo no sabía esto, no? Oye, pues... De hecho, mira, hay campañas ahora de phishing, por ejemplo, que intentan robar X información, que la van haciendo según van amaneciendo los globos terráqueos. O sea, vas viendo cómo se van iluminando los países y cómo van llegando los ataques de phishing a las 7 de la mañana, que estás ahí con un ojo medio abierto, que el de soporte técnico no ha llegado a la oficina, que te pillan un poco ahí imprevisto. Sí. Entonces, al final los humanos somos yo creo que es la primera vía donde más hay que enfocarse y dar por hecho, mira, es otra también técnica que yo hago para mi día a día personal y corporativo. Voy a dar por hecho que mañana me van a hackear. Entonces, primero, ¿qué harías? O sea, mañana te han hackeado y tienes tus datos en la dark web, ¿qué haces? ¿No? ¿Has practicado, igual que haces una simulación de incendios, haces una simulación de un ciberataque, que yo me dediqué a eso muchos años, por ejemplo? Bueno, pues creo que es algo fundamental. Y a nivel personal también, que a mí mucha gente me contacta por redes sociales que me han robado mi Instagram, mi Facebook, lo que sea. Digo, pues es que es igual, o sea, a nivel corporativo o a nivel personal, ¿qué haríais cada uno en vuestra casa si mañana os roban esta red social? O si mañana aparecen en la dark web los datos de vuestros usuarios. O si eres tú el propio usuario y no eres un CISO. Oye, la he liado, he hecho clic en un email que no debería. ¿Qué haces? ¿Sabes el contacto del soporte técnico a quien tienes que llamar? ¿O vas a abrir un ticket al soporte típico de tu empresa y que lo abrirán en 2 días? ¿O llamas corriendo al de protección? O sea, ¿quién es la persona de protección de datos de tu empresa? O sea, tener estas cosas claras puede marcar la diferencia. Porque a veces un ataque puede durar 10 minutos o 10 horas. O bueno, o de 10 minutos a 1 hora puede cambiarte totalmente la vida, ¿eh? Claro. Entonces, normalmente es esa respuesta y dar por hecho que te van a hackear. Entonces, ya, como lo damos por hecho, ¿qué hacer después? Sí, al final no se trata solo de herramientas como tal, sino también de estrategias. Lo decía, de hecho, al principio. La definición de ciberseguridad va sobre todo de tener claras las estrategias a llevar a cabo en caso de ciberataque, porque decimos, todas las empresas son hackeables, podemos añadir a los usuarios en todo esto, por supuesto. Claro. Hay que saber qué hacer. Una de las preguntas claves, hablando de datos a día de hoy, la IA, inteligencia artificial, ¿enemigo o amigo? Yo lo utilizo un montón, la verdad, tengo que decir, he hecho distintas aplicaciones con APIs y con distintos temas y creo que es una oportunidad, que el mundo va a cambiar bastante. Ha habido otras épocas que salían novedades que yo decía, bueno, no lo sé, pero en este caso ya digo que sí. Sobre todo porque se ha hecho accesible a todo el mundo. O sea, la IA lleva existiendo mucho tiempo, pero es verdad que era muy cara o solo unos pocos tenían acceso. Ahora ya todo el mundo puede. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos acceso a la IA, los ciberdelincuentes también. Y hace poco he estado dando conferencias y enseñando en directo cómo hacer un ransomware con IA, pero en 10 minutos o menos.
cómo hacer una campaña de phishing en un idioma perfecto, por ubicación y todo perfecto. Cómo hacer una lista de contraseñas relacionadas con la empresa, por ejemplo, de posibles contraseñas, ¿no? Que yo cuando voy a hacer a veces auditorías o test de intrusión, es una cosa que siempre digo en los eventos y me gusta que la gente no haga esto, que no ponga el nombre de la empresa asterisco fecha de fundación, ¿vale? Porque la gran mayoría de empresas españolas a las que he hecho pentesting, en casi todas, en algún lugar estaba esa contraseña puesta. No es muy importante, ponemos esta por ahora, y ese por ahora se convierte en para siempre. Entonces, la IA, estas cosas las puede más o menos aprender y puede saber, pues mira, si cojo esta contraseña más o menos con un simbolito y el año de fundación, tal, entonces se pueden generar diccionarios con contraseñas. O sea, todo esto son cosas que con muy poquitos segundos un malo puede usarlas para el mal. Sí. Entonces, usémoslas para el bien. Por eso yo creo que hay que cambiar el chip y hay que dar por hecho que la IA ya está siendo involucrada en ciberataques. Por lo tanto, estamos prácticamente obligados a usarla en ciberdefensa. Y hay que ver ahí qué herramientas o qué servicios, qué soluciones van apareciendo en el mercado que utilizan la IA también para protegernos. También porque hay veces que hablamos de SIEMs o de herramientas de eventos, no es lo mismo una herramienta de eventos que un humano controle ciertas alertas o cree ciertas reglas a que una inteligencia artificial saque sus propias conclusiones en base a cosas que a lo mejor un humano, claro, es imposible que lleguemos a ver, ¿no? Entonces yo lo voy viendo sobre todo a nivel de SIEM, cómo la IA va entrando. Y habría que ver también, relacionada con el dato, cómo podría entrar la IA también por aquí también, de quién accede al dato, por qué, comportamientos anómalos, vemos también temas de User Behavior Analytics, ¿no? Que es también la IA, ahí estaba siempre muy relacionado el Machine Learning, pero estamos viendo como ya la IA puramente, el cerebro que más conocemos de la tele, sí, ya también se está metiendo cada vez más en ese tema. Entonces, bueno, yo creo que va a ser, obligatorio usar la IA para defensa, porque los malos ya la están usando para ataque. Claro, al final se trata de aprovechar las herramientas, lo hemos hecho siempre a lo largo de la historia, cuando algo surge, si no lo aprovechas, pierdes la oportunidad. En este caso, ni siquiera tienes la opción de perder esa oportunidad porque te quedas atrás. Te quedas atrás. Y luego veremos temas de que, claro, que digamos, no es que la IA orientada a este tema de la ciber es muy buena, claro, pero si la usas mal. O, por ejemplo, yo la uso para auditorías, pero si en vez de poner una auditoría es para una auditoría sin permiso, que es un ciberataque, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que estar ahí, y creo también que eso de regularla hasta el extremo, que es lo que se pide a veces, creo que es un error, porque al final es como poner vallas al campo, creo que es imposible regular eso, y si la regulan, pues la gente se creará su propia IA local, o tal, o conectar a internet de otra manera, o sea, las trampas se van a hacer siempre. Creo que no es tanto regularla, sino aprender a convivir con algo que ha llegado y que va a estar ahí. Y de hecho estaremos con ella en los próximos meses, estoy segura que seguiremos hablando del tema habitualmente. ¿Qué consejos darías, por último, a una empresa que quiere empezar en esto de la protección de datos o quiere mejorar una protección que ya tiene? Sí, pues a ver, en primer lugar, que aunque seas una empresa pequeña hay que tenerlo en cuenta, que a veces que se dice, es muy fácil hacer una startup en este país o en este otro, sí, pero eres ilegal desde el minuto 2. Entonces, que aunque seas una empresa pequeña, la protección de datos tiene que ser importante para ti, sobre todo también si te vas a conectar con terceros o si le vas a dar un servicio a alguien, que al final muchas empresas grandes, y lo he vivido personalmente, te exigen hacer auditorías de compliance de 20, 40, 50 páginas para asegurarse de que eres un proveedor seguro, cosa que es normal y que me parece lógico. Entonces, estar preparado para recibir mañana una auditoría o un cliente que te diga, vale, soy tu cliente, pero cumple todo esto. Que ya sabemos que, oye, que un hackeo es inevitable, la seguridad al 100% no existe, pero al menos que tu empresa haga lo máximo para esforzarse en ese tema, ¿no? O para que no seas hackeado. Entonces, aunque seas pequeño, tenlo en cuenta. Si eres ya más grande, empezar a incorporar pequeñas soluciones, software, que te dan mucha ventaja. Que te ayuden. Sí, que te ayudan mucho, porque hacer todo tú a veces es un poco locura, es lo que decía antes. Hay herramientas que te ayudan a cumplir normativa europea de protección de datos, pero ya no solamente por cumplir, sino porque es que es muy útil. O sea, oye, el día tal de hace un año y medio, ¿quién fue el que accedió a este dato que luego salió la fuga? Lo tienes, y tienes el dato y tienes grabada la consola de acceso. Hay herramientas que hasta te graban el momento de acceso al dato, ¿no? Entonces, hay herramientas muy interesantes como estas, algunas más cara que otra. Entonces yo siempre digo que poco a poco y proporcionalmente al tamaño de empresa, o el activo, más que el tamaño de empresa, el activo que esté guardando la empresa, ¿no? Que hay que invertir en esto, porque al final ahora ya hemos visto que el dato es el valor que buscan los cibercriminales en esta época en la que vivimos. Hace 20 años, incluso menos, no era tanto eso, sino más extorsionar o romper, ¿no? O más hacktivismo. Sí, directamente te dejo caer tu web y se acabó, no puedes trabajar. O sea, los famosos virus o malware iniciales, el objetivo era romperte el ordenador. Y te pongo un mensaje y he sido yo, y entonces ahora ya no tanto. Ahora ya es al contrario, están los RATs, estos RAT, ¿no? Sí. O sea, al final lo que se busca es, los malos buscan convivir contigo,
sin que tú te des cuenta, un poco más parasitario, y utilizarte a ti quizá para un daño mayor, o este dato lo guardo y ya lo usaré para el futuro. O sea, entonces, mucho cuidado porque a veces creemos que estamos protegidos y el malo lleva dentro muchos meses, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Qué ocurre si sabemos que hay un malo hoy aquí? El dato está protegido, si entra mañana un ransomware, podemos restaurar la base de datos o no, o el backup que estamos viendo está conectado siempre y también se va a infectar, que ese es un tema que también está ocurriendo mucho. Entonces, bueno, diferentes consejitos o detallitos que pueden marcar la diferencia a nivel de un ciberataque. Sí, pero sobre todo tener claro dónde está el dato, qué dato es vital para nuestra supervivencia como empresa y estar pendiente y vigilante de esos terceros que nos contratan o a los que contratamos, porque al final, si yo no soy la empresa grande, pero trabajo con una empresa grande, a lo mejor me utilizan a mí como vía para entrar a esa empresa grande. Y luego también hay temas, ya para terminar, de Data Loss Prevention, DLPs, porque es que hace tiempo estuve trabajando mucho en el sector industrial y es un sector muy interesante porque la gente se imagina solo máquinas y tractores, pero es que en ese sector el dato es algo, por ejemplo, fundamental. Y ellos tienen muy claras sus joyas de la corona y, por ejemplo, una empresa de automoción que le roben los planos del coche hace que pueda quebrar incluso la empresa, ¿no? Entonces, no hay una respuesta común a todas las industrias, pero sí pequeños detalles que cada industria tiene que tener más o menos en cuenta, como decías tú bien, en base a qué quieres proteger, qué merece la pena invertir para este activo, cómo te conectas con otros. Entonces, bueno, hay diferentes temas en base también a la industria de cada uno. Pues muy bien, Henry, no me queda más que agradecerte de nuevo el habernos acompañado y esperar verte pronto. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer.